Evolución de los ordenadores. Dejando en un lado la guerra, también se crearon ordenadores con fines más prácticos, cuyo nombre fue ENIAC, siendo su desarrollo en 1944 cuando se creía que la figura de una computadora podía facilitar muchos trabajos de gestión. Pero el verdadero nacimiento del ordenador fue en 1951 donde se desarrollaron el UNIVAC y el UNIVAC II, donde se permitía el acceso a toda la gente común, y con un enfoque más universal. Tiempo después la ingeniería informática permitió el desarrollo de otras generaciones de ordenadores. Primera generación. Esta generación de computadoras se desarrollaron desde el año 1940 hasta el 1952, cuyas máquinas se caracterizaban por estar compuestas por un sistema electrónico de válvulas de vacío y un lenguaje de programación que podía interpretar la máquina. El programa utilizado para estas computadoras solo contaba con algoritmos básicos que permitían a la máquina ejecutar tareas sencillas, siendo el lenguaje de máquina más fácil de todos los tiempos. La escritura del programa se realizaba por medio de un conjunto de códigos binarios. Ahora bien, si realizamos un corto resumen de la evolución de los ordenadores de esta primera generación, obtendríamos la siguiente lista. 1938, la primera máquina electromecánica, conocida por el nombre Z1, nombrada así por el alemán Konrad Zuse, donde su creación fue criticada porque se decía que era solo para el uso de las guerras, debido que su nacimiento fue en la Segunda Guerra Mundial. 1939, fue en este año donde nació la Z2, involucrando mejoras de uso, tales como un mejor sistema de monoprocesos y facilidad de uso. 1941, realmente esta fue la primera máquina con operatividad a un 90% usando relés, conocida como Z3. 1944, este año fue el nacimiento de ENIAC, la primera computadora digital electrónica registrada en la línea de tiempo de los ordenadores, aunque no fue un modelo que se comercializó completamente, debido que su diseño fue en modo experimental. Este enorme equipo podía ocupar hasta un sótano entero, y aunque no era programable fue la más acercada a la realidad, construida por 18.000 tubos de vacío, donde el consumo de energía era enorme y su peso de aproximadamente a 30 ton. 1945, nacimiento de la Z4, donde su diseño se enfocaba en una solución para la documentación y cálculos, siendo completamente comercializada en 1950. 1949, dejando en un lado la serie de la Z nació EDVAC, una computadora programable, siendo la segunda computadora después de la Z4, incluyendo en su diseño una arquitectura que fue base para la creación de las computadoras actuales. 1951, este año UNIVAC fue la primera computadora comercial en venderse, aunque según la historia existe una controversia debido que la marca llevaba algunas ventajas en el mercado por meses, pero en temas de características eran muy similares. 1953, cuando la necesidad de introducir datos se acrecentó, se realizaron mayores avances con la electrónica obteniendo tarjetas perforadas, causando un enorme impacto en la revolución industrial para el siglo XVIII, donde la computadora con el nombre de IBM 701, perteneció a la serie de computadoras número 1 del mercado en su tiempo. 1954, IBM continuó con un avance constante, creando otros modelos con mecanismos y funciones importantes en el mundo de la gestión informática, cuyo disco magnético llamado también como tambor magnético, aportó un gran valor en el mecanismo de almacenamiento masivo de información. 1955, cerrando con la primera generación se creó por Konrad Zuse la Zuse Z22. Donde la electrónica con el mecanismo de tubos de vacío y un lenguaje de máquina permitió una computadora para un uso más comercial. Evolución de los ordenadores. Segunda generación. Esta generación inició desde 1955, sin embargo existen algunas fuentes que indican que su inicio fue unos años antes, haciendo como año de referencia 1952, hasta 1964. Fue en esta generación donde se desplazan las válvulas por transistores electrónicos. Junto con esta generación de computadoras, también se crearon sistemas y lenguajes programables, conocidos como COBOL y Fortran, donde el lenguaje era interpretado y convertido por el ordenador en un lenguaje de máquina. Las computadoras de segunda generación se caracterizaban por ser de menor tamaño que las anteriores,
debido que contaban con más piezas electrónicas, además que su consumo de energía eléctrica era mucho menor. A continuación recalcaremos algunos acontecimientos más importantes en la historia de la informática y la evolución de la segunda generación de las computadoras. 1959 fue el año donde Maurice Wilkes inventó la microprogramación, siendo este el modo de crear algoritmos y funciones en un ordenador mucho más sencillo, simplificando el desarrollo de la CPU. 1959, IBM creó un mecanismo de envío donde utilizaba tarjetas perforadas, convirtiendo un ordenador simple a una con un objetivo más general, incluyendo un núcleo de memoria magnética de 4.000 caracteres, junto con investigaciones posteriores se extendió a 16.000 caracteres. 1960, este año IBM lanzó al mercado la primera computadora científica, donde se basó en transistores y tarjetas perforadas mejorando sus características anteriores, pasando a 60.000 dígitos decimales su núcleo magnético, nombrando la computadora como IBM 1620. 1962, junto con la ingeniería informática se creó el primer juego de ordenador conocido como Spacewar. En ese mismo año, también DEC lanzó el primer ordenador orientado al desarrollo científico en laboratorios. 1964, el último acontecimiento de esta generación, fue el anuncio de IBM, donde notifica al mundo su catálogo de computadoras. Cada una contaba con diferentes velocidades y capacidades, por lo que el costo se veía afectado según esas características.